seguir, ¿está bien? Y invito a que aquel grupo hayan planteado preguntas que para ustedes, me imagino, porque por eso se las hicieron, les resulten interesantes y quieran un ping-pong, la traigan, así no nos empezamos a generar un contenido que a veces uno por vergüenza, a veces uno por no sé para dónde arrancar, no sé qué me va a decir este si le pregunto esto. Bueno, al estar registrada, al estar formulada en grupo, no está mal decir, che, mirá, somos el grupo Bahía Blanca, queremos cotejar esta pregunta, ¿ok? Si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, lo vamos a hacer igual. Okay. Se me ocurrió que puede ser divertido. Un poco arbitrario son esto último, pero bueno, es parte del rol que me toca. Me parece que esto puede sumar. ¿Está bien? Gracias por una sonrisa ahí que sin querer se la saqué. Ok. Bien. Digo la sonrisa porque gente, en esta época, tomarse todo este enjambre de quilombos, serio, esto ya es de un nivel de angustia que, vamos, encima entramos en la peor parte del año donde está todo complicado, todo se empieza a perturbar, hay que terminar un montón de cosas, se acaba el año. Viste que empezás, decís, cada vez estoy más apretado. Yo no sé por qué entramos todos en esa dinámica loca de terminar sí o sí las cosas como si el mundo fuera a terminarse. Creo que hay una sensación de, en la medida que nos vayamos acercando al final, vamos a reflexionar sobre esta angustia de fin de año, ¿sí? El balance obligado del año, la inevitable frustración de no haber podido lograr ni la cuarta parte de lo que nos habíamos planteado a principio de año, y mucho más este año, en donde hay un tipo como yo que les hincha la paciencia, diciéndole, che, sigan pensando, porque en 2, 3 clases más vamos a abordar, no sé si 2, 3, ¿qué estoy diciendo? En la próxima, ya entramos con la visión, necesito que empiecen a pensar, a imaginar, a soñar, esto se entrena, dónde van a estar con este grupo de la licenciatura en 5 años, ¿ok? Lo tiro para volver, porque la semana que viene vamos a empezar a construir esa visión, vamos a empezar a mostrar cómo uno puede, y como siempre les digo, lo hemos hecho durante muchos años y hemos tenido unos éxitos bárbaros y tenemos mucha gente metida en distintos lugares haciendo y llevando adelante su deseo, que es una de las más grandes satisfacciones por las cuales sigo volviendo acá, además de, por supuesto, las fortunas que retiro mes a mes. A ver, Gino, ¿qué pasa? Rubén, una consulta. ¿La semana que viene cursamos o no el sábado? Escúcheme, a mí me pasó lo mismo, yo lo comprendo, porque yo pensé que ustedes eran estudiantes y que para las organizaciones, para Erdosaín y a toda esa mafia que conduce esta academia, pensé que ustedes eran estudiantes. Pregunté tontamente si iban a tener el día libre, porque al ser estudiantes y el día del estudiante, y me contestaron que ustedes no son estudiantes, que se dejen de joder, que sigan estudiando. Entonces va a haber clases. Yo, la verdad, ya me había preparado el asado, tenía todo preparado para tomármela con mis amigos y me pincharon el globo. Así que, Gino, si Nada, nada, ustedes me te dicen, preguntaba porque el anterior profe nos dijo que no teníamos, entonces nada, para saber. dijo que no tenía. Ah, esto joda, me están Uy, lo cagando, quemé. entonces, me están cagando a mí, esto ya es más grave todavía. Bueno, la verdad que me matás. Yo pregunté, me dijeron que, hablando en serio, pregunté y me dijeron que no, que había clase. Em, yo también pensé lo mismo, en serio. Me dije, che, esto no, porque a mí me cuelgo, llega un momento, me encuentro ahí con el 21, digo, chao, día del estudiante, ¿qué corno vamos a hacer? Bueno, me dijeron que no. Em, puede ser que Pascualini, viste, cambie de opinión, viste, porque es un chico muy cambiante, me haya mandado esa información y lo hayan amenazado. ¿Ustedes amenazaron a Pascualini o alguno de esos para que no haya clase? No, quiero creer que no. Claro, No, vos no te es que no hay clases, sino que van a mandar asincrónicos a algunos profes. Ah, qué buena gente esa. No sé, ¿ustedes qué prefieren? Vamos a hacer una encuesta rápida. Si ustedes quieren, yo hago la grabo, qué sé yo, no sé, yo no tengo problema. A mí, claramente que em, me parece que yo, si ustedes me preguntan, ¿ves? Otra vez, tiene que ver con el tema. Hay que institucionalizar. Es el Día del Estudiante, yo les daría el día. Ahora, si hay una decisión institucional para que la organización suspenda sus clases y festeje el Día del Estudiante, me parece también
atendible. Ahora esta cosa de grabarla, sinceramente me mataron. Voy a consultarlo y después les escribo algo, ¿sí? Capaz que ya tomaron esa decisión y algunos van a grabarla y va a ser un tema. Entonces no quiero tampoco hacerlos venir, aunque sea levantarse de la cama o pincharles el picnic, porque me parece, por eso digo, viste esta cosa irregular de las comunicaciones, uno sí, otro no. Vos decís, loco, dale, pónganse de acuerdo, así a las 12 cuelgo o no cuelgo, ¿está? Bien, prometo, cierro y por lo menos desde mi lado promover una idea coherente para si tenemos el sábado o no a favor, ¿está? Pero Rubén, cuando antes era presencial las clases, ¿el 21 se cruzaba o no? Yo pregunté dando por sentado que no había clases, yo lo daba por sentado, porque es el Día del Claro. Estudiante. Se supone que respeto la condición, ustedes siguen siendo estudiantes, algunos no, algunos son alumnos, pero bueno, igual podríamos decir que están en proceso de ser estudiantes. Pero, y sí, Paula, ¿qué quiere? Usted se ríe, pero es así, algunos siguen comportándose como alumnos. Pero el Día del Estudiante hay que reconocerlo, pero no sé qué corno pasó porque no lo determinaron y punto. Pero bueno. Estos son el tema de las comunicaciones en las organizaciones que traen a veces ruido y que siempre es bueno tener en cuenta para poder desarrollar una actividad, ¿no? Porque si no, a veces uno lamentablemente lleva adelante una acción y descajeta esto que digo yo de la comunicación institucional coherente, ¿no? Uno graba, el otro viene, el otro va a estar un rato, bueno, es un despelote que al final para uno también es un lío y no me parece saludable. Pero bueno, es lo que hay. Después lo ajusto y pido que haya una decisión más o menos coherente para que todos y ustedes tomen la decisión que corresponda. Le decía que me parecía buena la idea de las preguntas porque en algunos casos surgen preguntas que tienen que ver con una reflexión inherente al tema. Algunas son de dudas teóricas, que esas son más fáciles de resolver, pero me parece bueno que en lugar de dejarlas, como habíamos hecho en el primer cuatrimestre, que cada uno haya tenido una introspección y que después a lo largo de la cursada intente contestarla, me parece que esto está bueno que en caliente vayamos volteando algunas preguntas, e insisto, las que me interesan a mí, no quiere decir que no puedan ustedes, por eso abrimos ese juego, sin que nos gane demasiado tiempo, pero lo quería explicar como estructura para que se preparen para la próxima clase, que veremos si es la próxima o arrancamos en la última, que la última, si no es la próxima, en la última es presencial, así que podríamos hacer en el 28 una inauguración de ese juego de preguntas y respuestas. Así que, siguiendo con nuestra pequeña y necesaria rutina, primero vamos a revisar siempre el cronograma, a ver qué corno se supone que nos corresponde hoy, qué día es hoy, es 14 del 9, seguimos con el tema de institución-organización, hoy redondeamos el tema, ¿sí? Para que ustedes puedan empezar a cerrar el tema. Estaría bueno si alguien tiene alguna duda en relación al práctico 1. Estoy recibiendo los prácticos individuales. Desde mi gusto va lento, por la cantidad que son y por lo que he recibido. A muchos los he contestado recién. Antes de entrar, revisaba el correo, había 7, 8 más que no contesté, pero son pocos comparado con lo que deberíamos tener a esta altura. Digo, por esta idea de ir generando un ritmo de lectura. Y creo que en este ejercicio mucho no hay para complicarse en cuanto a complejidad de que tengo que hacer. Pienso que en el desarrollo individual, en lugar de pedir, hay que guiar, ¿no? Entonces yo les propongo en esa primera parte individual de este ejercicio, jugar con definiciones, jugar, eso es lo único que aspiro. Ni siquiera quiero que se la tomen en serio y mucho menos que las estudien de memoria, pero que sí jugar les permita reflexionar sobre cuán cerca estoy de esta definición, cuán lejos estoy de esto, qué aspiración tengo de estar en un lugar o en el otro, para qué sirve una definición porque me define como grupo y eso en alguna medida me lleva a comportarme de una manera, ¿sí? Cuando yo logro tener una definición,
empiezo a poder sentir que me representa y en esa representación puedo llevar adelante determinadas acciones. Lo mismo digo como aspiración, porque hoy ninguno de ustedes forma parte de un equipo en estos grupos de la licenciatura, pero sí vamos a empezar a ver un cuadro que armé para el final, que es un poco como les decía, donde armé un montón de ítems de composiciones del grupo y el equipo, y lo que vamos a empezar a pensar, esto lo voy a hacer aparecer ahora que pensemos, es una dinámica que me gustó en algún momento y la vamos alimentando, que son definiciones de grupo y definiciones de equipo, como para ver claramente las diferencias, pero también, vieron como hicimos en la primera, segunda clase, donde veíamos uno y otro, pero también el ejercicio del el conector o volviendo al esquema, al modelo que armé sobre grupos y de construcción de equipos, ¿qué tengo que hacer para, estando en esta situación, me empiece a comportar como equipo? ¿Se entiende? O sea, que empiecen a conectar esta idea de que el grupo es esto y el equipo es esto. ¿En qué situación? El liderazgo. ¿Cómo se comporta el liderazgo en el grupo? De una manera determinada. Eso es lo que estamos viendo, estamos aprendiendo. Ahora, en el equipo, el liderazgo es rotativo. Bien, ahí empieza a haber un cruce de definiciones. No son iguales, son complementarias, como vengo diciendo. Grupo y equipo son parte de un proceso. Ahora, ¿qué nos falta? Justamente, ¿por qué primero los pongo a trabajar en ese ejercicio? Para que vean los extremos. Por eso ahí otra vez más, conecto con el primer cuatrimestre. Acá está el dilema. Si yo me quedo en el dilema de grupo y equipo, la gente que empieza a hacer, y yo quiero ser un equipo, ¿a quién no? ¿Está bien? Pero el dilema lo quiero romper como generando una conexión en términos dinámicos, es decir, ¿cuál es la acción que hace que un equipo, que un grupo tenga una pirámide, un comportamiento de líder y seguidores, y que ese seguidor pueda transformarse en líder, por ende empezar a construir un equipo? ¿Qué comportamiento, qué cosa tengo que hacer yo como líder de este grupo para que mi equipo se corra a grupo operativo y desde ahí pase a tener comportamientos de equipo? ¿Está bien el ejemplo? Entonces, quería cerrar el práctico 1, donde ustedes juegan con esas definiciones inicialmente, para después empezar a jugar a partir de ahí en construir dinámicas en cada clase, buscando, encontrando dinámicas donde ustedes puedan conectar un tema de grupo y llevar y saber cómo hacer que ese grupo de personas tengan comportamientos de equipo. ¿Está bien? El dilema entonces, ¿para qué nos serviría? Y para verlo. Vemos los dos referentes, grupo y equipo. Ahora, estas diferencias, si me quedo acá, lo único que digo, yo quiero esto, quiero lo otro. Lo que tenemos que aprender, que al estar en un proceso, tengo que entender que tengo que construir yo el conector. Porque en definitiva, el grupo es lo que casi se autoorganiza de una manera piramidal atrás del líder que convoca o que formalmente está designado en el lugar. Entonces vos llegás a un lugar, tenés un jefe, ok, es jefe. ¿Por qué jefe es líder? No, pero marca una tendencia. Si ese jefe se transforma en líder, quiere decir que ya empieza a haber un funcionamiento diferente, ¿sí? De esa pirámide. Uno va a una escuela, va a un club y se encuentra con un jefe. Ese jefe es también líder. ¿Y por qué es líder? Y porque busca en mí, conecta conmigo para que yo pueda liderar determinadas situaciones. Esto se entrena. Si no, el líder siempre es líder, el seguidor siempre es seguidor, y jamás se da este proceso de cambio o de construcción colectiva. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, hoy entonces cerramos, estamos bien hasta ahí, se entendió más o menos lo que intenté decir. Ese cuadro va a aparecer después que ustedes, en su mayoría por lo menos, además tenemos una fecha final, creo, ahí sobre fin de mes, así que está lo grupal, así que si no se aceleran
en las producciones individuales le va a costar esta idea de poder... Voy a cerrar acá porque si no... entonces decía que, bueno, si no se apuran, se empiezan a pelotonar y la idea de construir estos procesos empieza a ser compleja. El otro día dejábamos o retomamos un poco, si alguien tiene alguna duda sobre lo que vimos, retomo acá para de alguna manera reforzar y conectar, recién de un ejemplo concreto, Estado, Congreso, organización. Sí. A mí me quedaron dudas con lo de instituyente, como que no termino de entender a qué se refiere. Bien, Si es ahí, algo, digamos, que quiere ser instituido o lo interpreto así. bien, ahí voy. Entonces retomo un poquito para atrás a Ignacio para poder enganchar con esto, porque lo instituido, en definitiva, es una producción que surge de la institución, que es un conjunto de ideas. ¿Estamos bien? ¿Para qué vamos a correr esto? Así lo puedo ver. Primero reforzamos esto. La institución es un nivel de realidad social que define cuánto está establecido. Ahí está la norma, cómo se hacen las cosas. Esta institución, por definición, cuando organiza algo, adjudica roles. ¿Está bien? O sea, en la normativa que constituye un conjunto de ideas, lo que empieza a pedir ese conjunto de ideas, por eso digo que lo pongo en preguntas si institución y organización están enfrentadas, son complementarias. Cualquier conjunto de ideas pide materializarse. Entonces ahí aparece la necesidad de un guión, ¿sí?, que le dé forma a estas ideas sueltas, que son parte, que son ideas rectoras, no son sueltas. Porque cuando vos pensás un Estado, que fue una idea general, vos lo que necesitas es darle forma. Bueno, la forma que se encontró para esta idea de Estado, para tomar un ejemplo concreto en términos prácticos, es que esta materialización, por ejemplo, se dio en todos los países, además de constituir fronteras, es constituir una constitución, que entre otras cosas la constitución de cada lugar formalizaba las fronteras físicas de ese país. Eso de alguna manera conformó el mundo hasta, por supuesto que los permanentes enfrentamientos que se fueron dando a lo largo de los años, en principio eran por ese corrimiento de las fronteras, a partir de que se constituyen y después de la Segunda Guerra Mundial, que dijeron, muchachos, paremos con esto porque si no va a ser una sangría, dijeron, bueno, el mundo es esto, los países son estos, reconocemos las fronteras de cada uno, las constituciones, ahí empezó a consolidarse la idea del instituido, de la institución y la organización, que hay un instituido, la Constitución Nacional. ¿Está bien? Empiezan a establecerse, a materializarse esas ideas rectoras. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Despacio? Entonces, ¿por qué aparece este juego del instituido y el instituyente? El instituido es aquella cosa que está de alguna manera impuesta. Por eso, tomando el ejemplo de la idea del Estado-Nación como una idea rectora, uno empieza a ver que esa institución genera instituciones. La familia, la educación, la justicia, el deporte. Y ahora vamos a revisar cuando lleguemos a ese punto un poco para confrontar estas ideas de lo instituido y lo instituyente, pero para confrontarlas, para verlas, porque otra vez son complementarias. Voy a decir, pero ¿cómo complementarias? Y sí, porque el instituido es la norma, ¿está bien? Es la Constitución. En la Constitución se va diciendo qué tipo de familia se instituye, se marca en este país, en este Estado-nación. Y lo mismo con la educación, lo mismo con la justicia. Y algunos teóricos, como que los que vimos el otro día, y vamos a volver ahora un poquito para reforzar esta idea, algunos teóricos cometen
un error que ahora lo vamos a mencionar, en donde esta combinación entre las instituciones y su materialización empiezan a expresarla como si fueran lo mismo. Por ejemplo, cuando hablan de la iglesia. Un segundo, Nacho. ¿La iglesia qué es para vos? ¿Es una institución o una organización? Institución. No. Bien. Vale el error. Porque la institución es religión. La materialización de esa idea que es la institución, religión, busca en la... Vos pensás que cuando digo iglesia, ¿qué pensás? En la materialización de un espacio material en donde están las rutinas, en donde está la Biblia, en donde hay todo un instituido, ¿sí? Que convoca, que asigna roles, quien da la Entonces sería misa. como las ideas que después se materializa en la organización. Por eso la organización es iglesia. Pero algunos autores hablan de iglesia como si fuera la institución. Iglesia es la materialización. Está bueno esta diferencia. Ustedes dicen que rompe bola. No, dicho esto académicamente. Digo, esta distinción del lenguaje nos hace comprender mejor cómo yo me comporto o cómo soy predeterminado por este juego de institución-religión. Institución-organización, perdón. ¿Está bien? Entonces, esta combinación no me da lo mismo decir religión que iglesia. Porque si yo quiero analizar, yo podría decir, che, mirá, qué interesante esta religión. Ahora, la iglesia representa, de hecho que la crisis, bueno, termino la frase, representa esas expresiones que están dadas en la institución religión. Fíjense la crisis de la Iglesia Católica, en donde hoy tenemos una cantidad de iglesias, entre comillas, paganas, que hablan también de la religión y no son la iglesia que conocimos hace 100 años. ¿Está bien? Cómo se va degradando la organización porque por alguna razón ese instituido es insostenible. De hecho, que las fracturas de la misma iglesia, cuando los anglosajones, que una de las razones que determina o lee Max Weber, que fue uno de los sociólogos que descubre por qué la revolución industrial se da en Inglaterra y no se da en China y la India, que socialmente estaban preparadas, igual que fíjense la incidencia de una institución, religión. China e India estaban preparadas socialmente, tanto como Gran Bretaña, para ser, Inglaterra mejor, más que Gran Bretaña, para desarrollar la revolución industrial. ¿Por qué se dio en Inglaterra? Según Max Weber, porque la religión, cuando se escinde de la iglesia romana, plantea algo muy interesante desde el punto de vista de la idea, una idea que la productividad estaba bien vista por Dios, que el desarrollo profesional, el desarrollo personal, el triunfo de tu capacidad de generar riqueza era bien vista por Dios. Esta diferencia central en esas dos iglesias que se conformaron en función de dos ideas diferentes. Fíjense la importancia de poder leer religión e iglesia para que nos demos cuenta que no está todo metido en el mismo paquete. ¿Está bien? Y de hecho esas ideas generaron organizaciones diferentes. Y vaya si eso a su vez no incidió en la familia, en el trabajo, en la justicia, en cómo se dieron las relaciones sociales. Y de hecho que la revolución industrial, el cambio, por eso siempre dice que en los ingleses lo primero que hacen es entrenarse con sus propios vecinos, por eso los escoceses, los irlandeses, por eso me corregí Inglaterra, Gran Bretaña, los odian porque a los primeros que explotaron de la mano de la revolución industrial fueron a sus vecinos.
bien de los ingleses. Entonces después exportaron al mundo la revolución industrial. Pero el arranque, la razón por la cual yo puedo ser más plata, ser más productivo a costa de otro, eso está dado porque te lo permitió la religión. ¿Está bien? Fíjate cómo una idea le permitió a una sociedad hacer un montón de cosas que otras, como la China y la India, no se lo pudieron permitir. Al no poder justificarlo, ahí empieza a aparecer el lugar de la idea, la fuerza de una idea, la religión, justifica un modo de relacionarse, justifica una manera de producir. ¿Está bien? Usted me va a decir, bueno, pero ahora los chinos y los indios, bueno, estamos hablando de los arranques, estamos hablando de siglos, 2 siglos atrás, no mucho más tampoco. ¿Hasta ahí estamos bien? Todavía no llegué a contestar, volví un poco para atrás para pegar impulso. Entonces, acá lo que vemos son algunos ejemplos, debería haber incluido, porque es más fuerte que casi todos estos juntos, el tema del el instituto religión, porque en esa combinada institución e iglesia aparece el gran ordenador social, ¿está bien? No casualmente la primera aspiración de la tabla de Moisés y los 10 mandamientos era para ordenar el funcionamiento de la sociedad, ¿está bien? Digo, ¿de dónde salió la idea de bajar de la montaña y decir, che, mirá, estas son las tablas de Dios? Porque de algún lado había que, empieza a aparecer una cosa muy interesante en todo esto, que es el poder y la legitimización. ¿Sí? Este cuentito de que baja Moisés de un lugar que se conectó con la divinidad, le da una legitimidad, un peso de poder a esa palabra, que es un recurso, bien, de la religión. Cuando vos conectás al ser humano con la divinidad, lo desconectás de la realidad y le haces creer, como pasó durante 25 siglos, que éramos el centro del universo, no del mundo, del universo. Por eso siempre les recuerdo, Freud habla de las 3 heridas narcisistas. Cuando Galileo le dice al ser humano, che, no somos el centro del mundo, giramos alrededor del Sol y no al revés, casi lo ejecutan, pobre Galileo, que por supuesto salió a decir, no, bueno, fue una joda, no lo tomen así, el Sol. De hecho, que todavía hoy, por las dudas, decimos, che, salió el Sol, ¿no? Entonces, como convivimos con ese espacio de represión, ahí empieza a combinarse el poder y la legitimización. Hay poder si vos podés al mismo tiempo legitimarlo, porque si lo legitimás, hay un orden social. ¿Está bien? Por eso el orden social que siguió evolucionando al punto de llegar al siglo XVIII con el contrato social de Rousseau, es justamente para terminar de ordenar algo que también había derivado de la Revolución Francesa, donde se cuestionó y se puso en discusión el orden social establecido hasta ese momento, donde las grandes familias tuvieron que dar de alguna manera una lectura, un espacio, repartir el poder, y empezó a constituirse esto que conocemos hoy como la democracia, que hoy, como lo podrán ver a nivel mundial, cruje por todos lados, con la irrupción de las grandes empresas ya transnacionales, los clubes de fútbol que ya son mundiales, ya empiezan a trascender las nacionalidades. La pelea que hay hoy todavía entre las selecciones que representan a una región contra el poder de algunos clubes que son quizás más poderosos que muchas selecciones. Como digo, fíjense cómo el deporte empieza a jugar una representación simbólica de lo que es la política general, ¿sí? Y de alguna manera lo que está en discusión es este juego de la institución y la organización. ¿Qué pasa? La idea empieza a sentir que hay una organización que no la contiene más. Y esto ya pasó. Por eso digo que el deporte, y sobre todo en Argentina, tuvo un desarrollo autónomo de tal envergadura, de tal fuerza, siempre lo repito porque es importante que sepan que es parte del patrimonio nacional de nuestra historia, de ser uno de los países más fundadores
y creadores de clubes de fútbol, de clubes de barrio. Algunos se transformaron en transnacionales ya a punto, como River, Boca, y otros siguen siendo clubes de barrio que contienen las actividades más básicas de ese barrio, pero siguen funcionando como tal. ¿Por qué digo una extinción? ¿Por qué? Porque cuando la idea de institución, en este caso Argentina, abordó la institución deporte, al punto tal, como dijimos, que en la Constitución de 1853 no estaba ni mencionado el concepto, como tampoco estaba mencionada la ecología, que es nadie me contestó eso, les aviso porque digo, me siento frustrado, abandonado por ustedes una vez más, digo para que en algún momento va a venir mi venganza, pero la ecología es una institución que no tiene más de 20 años y que tuvo que ir a buscar en las ONG una organización que las contenga, le dé espacio, porque no estaban ni contempladas en la Constitución. Y fíjense la fuerza de lo instituyente de una idea que no estaba contenida en la idea instituida argentina, en este caso, que dos ideas, una muy antigua, tiene 100 años, el deporte, se fue, no, la dejaron afuera, entonces la comunidad toma la idea deporte y le da una organización, club. Ahora, ¿por qué digo que son complementarias lo instituido y lo instituyente? Porque de alguna manera lo que toma la comunidad cuando constituye algo por fuera del gran instituido que es la Constitución Nacional, es una cadena de organizaciones, en este caso clubes, que está por fuera del concepto del Estado. Por eso es tan tenso, tan difícil la situación que se da entre el Estado-Nación argentino y los clubes. ¿Sí? Y por eso Argentina durante muchos años, de la mano de uno de sus líderes, Julio Grondona, lideró el fútbol mundial, porque los clubes básicamente tenían ese gran, no era su único espíritu jugar al fútbol. Casi todos los clubes fundados en Argentina son deportivos, sociales y culturales. Tienen esos tres objetivos. De hecho que en la definición de ese instituido deportivo, social y cultural, fíjense cómo cuando va a la organización te encontrás con clubes que tienen auditorios, o sea, un teatro, tienen espacios sociales como las parrillas, que no tienen que ver con el deporte, además el deporte comerse un asado, sino justamente de la práctica social, de reunirnos, el famoso buffet, ¿sí? Los salones y después las prácticas deportivas de las disciplinas. Fíjense cómo hay una definición de un instituido, ¿sí? Deportivo, cultural y social, le pide a esa organización y le va dando un guión de qué espacios necesita, espacios materiales. Entonces, el instituyente, ¿qué hace con respecto al instituido? En principio pareciera ser que va en contra de lo instituido, va, en algunos casos, lo interpela, lo instituido aparece inevitablemente como lo conservador, porque por su propia definición, ¿qué hace la organización? Se trata de cuidar, se trata de retroalimentar, ¿sí? Todo lo que está por fuera de lo instituido está mal, porque es una manera de protegerse. Por eso decimos que las organizaciones nos predeterminan. Cuando uno está metido en un instituido, empieza a tener comportamientos obligados por toda la norma que nos rodea, las formas que se van llevando adelante. ¿Está bien? Cuando uno va a una escuela católica, siguiendo esta cadena educación-escuela, está predeterminado por la creencia de Dios. Si vas a una escuela católica, viste, no podés no entender ese necesario encadenamiento. Si sos agnóstico, no crees en Dios, ¿me puedes explicar cómo carajo haces para evitar tener un comentario contrario a la existencia de Dios si no crees en Él? O te pones crítico frente a esa idea, cuando justamente el instituido de una escuela católica es la consolidación de esa idea. ¿Se entiende ese juego? Entonces, vos no podés tener un instituyente que interpela la existencia de Dios
en una escuela católica porque va en contra de su instituido. Entonces, ahí hay un reforzamiento permanente y aquellos que formen parte de esa organización, escuela católica, tienen que actuar en función del instituido. Por eso se habla que hay en el instituido hay una organización, hay una adjudicación de roles y empiezan a aparecer, vos fíjate que la diferencia, si nos quedáramos pensando, ahora vamos a ver otros ejemplos, ¿no? En el deporte, la producción del instituido Estado Deporte genera un profe de educación física en la escuela. ¿Está bien? Ahora, si te vas al instituyente deporte, te encontrás que en lugar de una escuela aparece el club como organización. Vos fíjate, están enfrentados, por supuesto que están enfrentados. En la Argentina vemos la dificultad que tenemos de que los clubes y las escuelas trabajen juntos, ¿no? ¿Pero por qué? Y porque responden a instituciones diferentes. Hay que leerlas. No se puede hacer en un lugar lo que hay que hacer en otro. Para eso están. Para eso desarrollamos organizaciones diferentes, para hacer cosas diferentes. Por eso hablaba de la ecología, que el otro día les decía, ¿cuál es la última? Y es una de las más grandes apariciones, porque justamente generó nuevos roles. Y ahí termino con esto del deporte. Mientras en el estado de deporte instituido escuela aparece una adjudicación de roles de grupos de estudio, profesores, del otro lado tenés comisiones directivas. Empieza a haber una asunción de rol diferente. Por eso el rol que genera el club es la del jugador dirigente. Un nuevo rol que después se vuelve a escindir y hace que el jugador sea jugador y el dirigente sea dirigente, pero que formen parte de la misma organización, ¿se entiende? Pero en el arranque, siguiendo con el ejemplo de Julio Grondona fue jugador y dirigente. Fue quien organizó las primeras ligas, fue parte de los que consolidaron los primeros torneos, los que desarrollaron el gran negocio de la selección y los mundiales. O sea, Argentina formó parte de ese gran salto, porque Argentina en los primeros años regaló varios mundiales porque no le daba casi bola al tema, ¿sí? Si no, estaríamos bastante más cerca de los brasileros de lo que imaginamos. Piensen que en la década del 50, del 60, Argentina casi ya empezaba a vender jugadores de fútbol y no armaba selecciones. ¿Sí? En esa época, Sívori, por ejemplo, que fue el Messi de la época, jugador que para muchos está en el mismo estatus, jugó para la selección de Italia. Y ahí empieza a pasar algo que vamos a empezar, como les dije el otro día, quilombos, que el Estado argentino hoy le está pidiendo a la organización deporte, y en particular a la AFA como organización del Instituto Deporte Fútbol, que entre a un instituto nuevo, que son las sociedades anónimas deportivas. Y se va a armar un quilombo, porque ya la FIFA avisó. La FIFA, organización internacional, por eso digo, se ha internacionalizado y tienen un poder que están en muchos casos por encima de los países, y hoy están amenazando de que si el gobierno insiste con la SAD, obligando a la AFA a meter, porque lo que dice la FIFA básicamente es, no te podés meter en nuestras organizaciones. Así, cualquier presidente loco, y tenemos uno en ese camino, digo, puede desafiar esto, y está demostrado que ese desafío de la SAD nos puede dejar afuera a nivel club y a nivel selección de todas las competencias internacionales. Imagínense el despelote que se nos viene con esta idea de obligar desde un Estado-nación, un instituto poderoso, a alguien que ahora otra vez se volvió instituyente. ¿Está bien? Otra vez se volvió instituyente, diciendo, no, la SAD acá no. Ustedes me dirán, che, pero la SAD en Estados Unidos, en Gran Bretaña, funciona. Sí, en Europa es una gran fuente de lavado de dinero, pero bueno, ese no es un comentario aparte. Digo, existe, pero acá no.
Entonces lo que dice la FIFA, mirá, no sé, existe en el mundo, pero usted no se puede meter. Es un tema que tienen que resolver los clubes, no ustedes. Hay como una autonomía, un pedido de no injerencia que sí se da en otros instituidos. El Estado se mete en la escuela y dice cómo tiene que ser, se mete en el trabajo y dice cómo tienen que ser las relaciones laborales, se mete en la justicia y dice qué es justo y qué no es justo a partir de justamente de la declaración de leyes. ¿Se entiende dónde estoy yendo? Hay una combinación de un instituto que predetermina una realidad en donde vos estás obligado en ese rol que te dieron ahí a llevar adelante. Para que te quería mostrar esto. Para llevar adelante esto, por ejemplo. En lo instituido hay una capacidad de darle forma a una idea. Determinar de manera recíproca y no tanto, mediatizar lo institucional. O sea, que claramente vos estés formando parte de algo. Que eso para muchos seres humanos es muy bueno. Por eso no hay que pensar esto en términos dilemáticos. Porque la norma está descrita, vos entras a esos lugares y está claro qué tenés que hacer, qué es lo que te piden. Porque hay claramente, por eso lo del poder, ¿no? Hay un claro sistema de control. Siempre que estamos hablando de lo que estamos hablando de un sistema de control. En algunos casos consensuados y en muchos casos no. Te dicen, flaco, en esta escuela católica se cree en Dios, se habla de Dios, y te digo si vas a una musulmana donde tenés que rezar cada tantas cantidad de horas durante el día. Entonces, por eso que se dice en lo instituido, que vos sos objeto de esa descripción. ¿Está bien? Sos objeto, estás descrito en tu rol, qué es lo que tenés que hacer. ¿Está bien? Cuando vos como profe de educación física en una escuela querés armar una competencia y querés armar un torneo, te dicen que no. O te ponen dificultades para desarrollar esa actividad. ¿Sí? O quizás en tu escuela sí, después vas a buscar a otros y no te acompañan. Vos decís, no, nosotros acá no competimos. Y el pibe sale de la escuela a las 4 de la tarde, va y se pone la camiseta y se caga pelotazo a la vuelta, como si esto que está instituido fuera la verdad y pudiera responder a todo. Así están las escuelas, ¿viste? Escindidas de la realidad, porque el pibe sale de la escuela, va a la escuelita y se caga trompada, juega, compite, mejora, empeora, pero bueno, construye carácter, como diría. Por eso se habla de que al ser instituido, vos tenés una actitud pasiva, sos producido por la norma. ¿Está bien eso? Por eso, cuando uno describe esto, muchos se empiezan a deprimir, dice, pero al final, ¿qué soy? Y sí, sos objeto de. Y está bien, es que todo el tiempo somos objeto de. ¿Está? El punto es que en la medida en que seamos conscientes de esto que estamos empezando a describir, nos va a permitir poder rendir con mayor claridad en cada uno de los lugares que estemos. Por eso es muy habitual ver liderazgos tradicionales, piramidales, en donde el líder construye seguidores y no construye líderes. Es muy difícil ver en lo instituido un equipo, porque en el equipo, ¿qué pasa? Hay participación. Y en la participación, ¿qué empieza a haber? La divergencia. Y en la divergencia, ¿qué hay? Distintas miradas. Y en las distintas miradas, en una reunión de gabinete, puedo decir, che, ¿podemos plantear la crisis de la existencia de Dios como tema? Que está, ¿no? Vamos a blanquearlo acá y te dicen, no, flaco, aquí te volviste loco, tomátela. La divergencia, en cuanto vos abrís un espacio de participación, la contradicción con la realidad que cualquier ser humano tiene, inocentemente puede preguntar en una institución de esas características algo que es absolutamente contrario a su razón de ser, que es, bueno, ahí está el punto. ¿Cuál es la razón de ser de esa escuela? ¿Cuál es la razón de ser de una iglesia? Es convocarte una vez por semana y si es posible casi todos los días a la misa para reforzar tu conexión con la divinidad. Si entras en ese juego y volvés todos los días a las 7, 6 de la tarde al son de las campanas, te sentás en la iglesia y te conectás con esa divinidad a través de los sacerdotes, los distintos curas, párrocos que van colaborando.
¿Qué empieza a encontrar el párroco? Que a veces la manera de traer gente, de levantar en el rebaño de la población estas ideas, es estar conectado con la pobreza, es ayudar con los movimientos sociales, es traerlos al día a día, conseguir comida, darles un espacio en algunos casos de contención. La confesión es quizás una de las más grandes ideas dinámicas de la iglesia, del confesionario, para poder, primero, construir poder, porque ese personaje que escucha tiene una información del pueblo bastante particular, bastante de primera mano, diría yo. Y lo segundo es el poder que empieza a ejercer con esa información. Distinta de la que tienen, por ejemplo, los psicólogos cuando vos te vas a confesar, en el mejor sentido lo digo, para poder pensar mejor lo que te pasa. Entonces, eso es lo instituido. Lo instituyente pareciera ser, Nacho, vos si toda esta vuelta yo para explicarme eso, bueno, lo instituyente se opone, en principio se opone. El deporte no es que se opuso, es que se desarrolló porque no tenía lugar en lo instituido. ¿Está bien? En algunos casos, como el tema de la ecología, parece una reacción, pero en realidad era darle forma a algo que estaba ahí, que no estaba contenido en lo instituido. ¿Qué hacen los no creyentes? Y arman escuelas laicas. ¿Está bien? El que es creyente tiene su escuela católica y lo refuerza, y tiene la iglesia, y tiene distintos espacios que se meten en la familia, que son el gran núcleo sobre el cual trabajan todas las instituciones, ¿sí? Para poder reforzar, ¿sí? En las familias donde se llega las grandes ideas, los valores, los mandatos. En muchos casos se presenta lo instituyente, Nacho, como un opuesto, como una forma de negación, como una protesta del instituido, y está bien, pero eso es en términos teóricos. Yo diría que en términos prácticos tienen que verlo como un estado, un momento, porque la organización, en definitiva, siempre va a transformarse en el instituido. El mejor ejemplo es la FIFA, que empieza siendo un instituyente contrario a lo instituido y hoy se presenta como que no puede sacar los pies del plato. Más instituido que la FIFA, imposible. ¿Está bien? Algo que era instituyente se vuelve instituido. Pero la paradoja es que ahora vuelve a ser instituyente cuando un Estado se quiere meter ahí. ¿Se entiende? Las convivencias en algunos casos son espurias, la convivencia en algunos casos son armónicas, que es lo que decía al principio. Estamos teniendo una incapacidad de comprender la complejidad de todo esto que estamos viendo y la necesidad de encontrar espacios de diálogo. Porque si a la FIFA lo único que se le ocurre es decir, flaco, si lo del Assad lo hacen, ustedes no compiten en ninguna cosa. Es un quilombo para... ¿Te imaginan los argentinos quedando afuera del Mundial de Clubes, River y Boca? Y dije primero River Boca porque salieron así. Primero se clasificó River, después Boca. Digo, para que no empiecen a decir que elijo uno por sobre otro. Digo, imagínense fuera del Mundial, fuera de la Copa América, fuera del Mundial de Clubes. Acomódense ustedes a lo que se viene. Digo, les recuerdo que salieron 5 palos de personas a la calle para festejar un mundial. Digo, para que vean con qué se van a meter. Digo, fíjense cómo el instituyente mete presión a lo instituido aquí y ahora, hoy. Y vos me decís, bueno, pero entonces evidentemente están enfrentados. La existencia del instituyente lo que hace es delatar esta rigidez del instituido. La rigidez en que está dada, en la norma, en que sus ideas rectoras no se permiten en general la inserción de nuevas ideas. Pero, por ejemplo, la ecología, por eso decimos que, para cerrar esto, el instituyente, a diferencia del instituido, promueve en las personas el sujeto, no el objeto. Vos te sentís sujeto, ¿por qué? Y porque sos productor de tu propio destino. Porque podés construir una organización diferente. Porque podés cuestionar fíjense que todos los clubes, en ningún club, excepto los clubes que producen, por ejemplo, el otro día estuvimos en ACOA y viste todo el trabajo que se hace fantástico en ese tipo de organizaciones, responde a la comunidad judía.
y tenés que ser parte de la comunidad para poder ser parte, si no, no podés formar parte de esa organización deportiva. Y vos decís, pero es un club, y no deja de ser un club. Y bueno, pero ahí vos ves como el instituido asume que le falta esta pata y lo integra. ¿Está bien? Y ahí ves como otra vez la norma, si no sos parte de la comunidad, no te vamos a aceptar, no vas a poder ser socio. Se transforma en instituyente e inmediatamente con esa norma se convierte en instituido. ¿Está bien? Entonces, pasás de ser sujeto, productor, en el que cualquier sujeto productor, ¿qué es? Líder, y como es líder, es un líder latente y se empieza a transformar su realidad en donde él es protagonista. No todos están de acuerdo con esta idea. Digo, ¿qué tiene de malo si un tipo cree en Dios o cree en Jehová o cree en el Islam y cree que una organización en donde puedan promover estas ideas, él se encuentra cómodo? ¿Qué tiene de malo? Después hay que encontrar espacios donde esas ideas no se confronten a los tiros. ¿Está bien? Después podemos decir, che, mirá, yo soy laico, vení, vamos a sentarnos a discutir la existencia de Dios. El problema es que venimos de 25 siglos, que estas diferencias entre lo instituido y lo instituyente se presentan como dilemas y se terminan a los tiros. ¿Está bien? Las cruzadas, gran decisión de 30 años de guerra en el medioevo, que terminó de instalar a la religión como una idea monoteísta, sanguinaria, cruel, si las hay, en función de una idea instituida, se justificó una carnicería de un enfrentamiento entre aquellos que dejaron de ser humanos para mucha parte de la humanidad porque no pensaban o no creían lo mismo que la otra parte. Fíjense la fuerza que tiene esta confrontación. A veces vos, sin querer queriendo, presentás a un instituyente como la ecología, y la ecología pasó a ser hoy un instituido al punto tal de que el propio Estado argentino, para tomar un ejemplo, o a nivel mundial, la ecología como concepto, hoy obliga a las empresas, hay programas que promueven un acceso al dinero si vos tenés una mirada ecológica sobre los proyectos que desarrollás. Hay una conquista del mundo del instituido y la institución ecología que permitió a través de organizaciones, en general ONG, ONG significa organizaciones no gubernamentales, otra vez, por fuera del instituto, porque no estaban. Fíjense en la Constitución de 1853, digo esa porque es nuestra primer intento de organización nacional. ¿Sí? O fíjense, si quieren, la olvidada Constitución de 1949, que incluye un montón de reconocimientos sociales, que es una de las constituciones más modernas y más olvidadas, si ustedes quieren, de nuestra historia. Hasta acá estamos bien. ¿Pude contestar, Nacho, esta cosa entre el instituido y el instituyente? Sí, sí, creo haberlo entendido. El tema es jugar, porque ¿qué apunto con el segundo ejercicio? Es que ustedes, sin vergüenza, porque lo primero que me dicen, no, yo quiero ser instituyente. Digo, no sea boludo, tranquilo, acá no hay que sobreactuar, ni estar de un lado ni estar del otro, porque si no compramos el dilema, compramos esta cosa de la rebeldía y no sos parte del sistema, tranqui. No te disfraces de hippie y después terminás comprando la remerita del Che Guevara, ¿viste? Como diciendo, a ver cómo es esto. Te metieron en el sistema, sos revolucionario de remera, ¿viste? Hoy yo no me la puse, la tengo, la del Che Guevara, pero bueno, no importa. No vamos a empezar su quilombo porque me agarra Marino y después me caga pedo. ¿Está bien? Entonces digo, lo instituyente y lo instituido conviven, se retroalimentan. El ejemplo de la institución ecológica me parece genial y me sorprende que viendo tantos jóvenes como yo en este curso, que no se haya caído la ficha de cómo una idea fuerza se metió por la ventana y cambió la realidad de muchos. Y fíjense que hay arquitectos que tienen una mirada ecológica, cómo aparece el reciclado y cómo cambia
la reutilización de residuos, o sea, cómo hay toda una cantidad de costumbres, hábitos que empiezan a cambiar a partir de esa idea, la división de los residuos, de cómo empezar a trabajar los residuos orgánicos. Bueno, una industria se ha hecho de eso. ¿Está bien? Y eso no estaba. Y eso no estaba. ¿Y está bien o mal? No salgamos del dilema de si estuvo bien o mal. Pero no. Es parte, si ustedes quieren, de la evolución de una humanidad que no para de generar basura, ¿sí? No para de invadir el hábitat en el que estamos, y esta es una de las razones que yo tengo, por lo menos, para justificar de por qué los países invierten tanto en el mundo, en la carrera espacial, es porque sospechan los líderes que en algún momento se van a tener que mudar de planeta. Entonces, como no pueden resolver los quilombos que estamos generando acá, en cualquier momento se rajan. El problema, la desazón, es que no encuentran dónde. Eso está buenísimo. O sea, en algún momento vamos a tener que decir, che, aceptemos que no tenemos dónde ir. Vamos a ver si mientras tanto, ¿qué dicen los ecologistas? Mirá, nosotros no nos vamos a ir a ningún lado. Y si nos ponemos a cuidar el planeta y si nos empezamos a mirar de qué manera producimos, fíjense ustedes solamente cómo ha condicionado el hábito, esto que hablamos de la ecología, que cuando salen de los country, hoy se está viendo mal. Esta gente que se fue a vivir un country, primer error, digamos, de contextualización, ¿no? Porque armar su propia comunidad, sale cada uno con su auto. Cuando vos empiezas a darte cuenta de lo que significa que cada persona tenga un auto para movilizarse, cuando en realidad podríamos organizarnos de otra manera y generar, ¿no?, espacios comunitarios, de ahí los servicios públicos en los que uno puede convivir con otros y por lo menos gastar menos nafta, contaminar menos, ¿no? Pero no, estamos todos, cada uno con su coche. ¿Cómo de alguna manera hablamos de la ecología y no paramos de viajar en avión? Hablamos de la ecología, pero descargamos en nuestras fábricas los efluyentes en cualquier lado. Bueno, de esto se trata un poco las contradicciones. Yo digo que estamos en una etapa, en algún momento la humanidad se va a sentar y va a organizar este quilombo que estamos generando, porque hay cosas que son muy evidentes. ¿Está bien? A pesar de que tenemos un presidente que niega la degradación del globo terráqueo y que cree que esto es parte de una agenda de conspiración marxista internacional, de negar la ecología, que es un producto también negacionista. Algunos todavía siguen planteando, han generado congresos sobre que la Tierra es plana. Estamos volviendo de la mano de la tecnología en algún sentido a un cierto analfabeto. Cuando digo analfabeto, ¿por qué? Porque hemos naturalizado que en el apuro yo te mando un texto y no corrijo. Puedo mandar una palabra mal escrita, sin acentuación, las puntuaciones ni hablar. Yo no recibo un mensaje por WhatsApp en donde usen la coma, el punto, los espacios. O sea, empieza a desaparecer una calidad de lenguaje que se vuelve peligroso. Digo, se vuelve peligroso en cuanto a la naturalización, porque yo puedo entender que en ese lugar, como muchos me corrigen, pero vos sos muy puntilloso, es que digo que este cotidiano al cual nos estamos acostumbrando nos va a llevar en algún momento, y de hecho que se está dando, a un nuevo instituyente, ¿sí? Y que para mí ese nuevo instituyente está poniendo en crisis ese concepto, como decía, de Estado, y que algunas élites, algunos grupos dominantes, como siempre estamos hablando de poder, gente, entiendan que todo el tiempo estamos hablando de eso, en algún lugar loco de la cabeza de los grandes grupos tecnológicos, que son los grandes poderosos del nuevo juego, está esta idea de que las democracias, los estados, les molestan. Esta idea de pensar el mundo, fíjense el conflicto que hubo entre la justicia brasilera, una institución instituida, y un nuevo instituyente, Twitter o X hoy, ¿sí?
que cuando la justicia instituida brasileña le dijo, mirá, vos para poder trabajar en Brasil tenés que registrarte como empresa, vos no podés seguir entrando por donde se te ocurra y facturando por fuera de las normas de Brasil. Cosa que en ningún lugar del mundo se les ocurrió plantear. Y el tipo dice, ¿desde cuándo? ¿Qué tengo que ver con Brasil? Dice, yo soy una empresa global y fíjense este conflicto, ¿no? Hay un instituido, razón de Estado Brasil, ¿está bien? Que dice, no, pará, acá hay normas y vos tenés que venir acá y regir. Es esa la discusión con X, con esta red social. Y el loco además dice, yo no tengo nada, es más, te voy a incautar bienes de Brasil fuera de Brasil por lo que me estás generando eh, las mermas económicas que me estás por no dejarme entrar a Brasil. Y lo desconectaron. ¿No? Y lo mismo está pasando en China. En China, para entrar, vos tenés que negociar con el gobierno chino porque si no las redes sociales no ingresan. Y en algunos casos están desconectadas. Digo, la pregunta es, ¿qué hay en disputa ahí? Está el concepto de razón de Estado, que tiene normas, tiene tribunales, tiene reglamentaciones, tiene impuestos, que dice, loco, acá tenés que garpar, no te, ¿qué venís? Laburá, te la llevás y yo, es lo que hizo Uber, la vergüenza, perdónenme, yo no consumo Uber porque me parece una vergüenza aprobar que un tipo venga facturando de Estados Unidos, regule una actividad por fuera de la norma en nuestro país y se lleve la guita. Vos cuando pagás Uber, mandás la guita a Estados Unidos. Y bien, gracias, ¿no? No, bueno, pero es una actividad que permitió mayor movilidad. No somos más esclavos de los taxis. Ay, Dios. ¿Está bien? Digo, y acá estamos siendo ricos, una mega compañía por fuera, después de 8 años, y fíjense el lobby que hay, por eso hablo de poder. Durante 8 años de juicio, Uber estuvo en la Argentina trabajando de manera ilegal. Hoy está obligada Uber a pagar impuestos en Argentina. Lo mismo que está pasando entre X y Brasil. Por supuesto que nadie, ningún político de turno, se sentó con los pantalones suficientes para decirle a Uber, che Uber, o lo haces o te corto. No lo han hecho. Acá todavía no lo han hecho. En Brasil ya cortaron a X. ¿Se entiende esto? Este jueguito en el que estamos todos metidos y que terminamos a veces, como le decía yo recién, consumiendo un producto que de alguna manera realimenta esta confrontación. Es una confrontación de poder de capitales globales y capitales nacionales. Siempre estamos en el medio de ese quilombo. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, lo instituyente y lo instituido se complementan. Véanlo como estados. El día que entra en crisis la existencia de Dios y quede demostrado que Dios no existe, para dar un ejemplo extremo, y se deconstruya y la gente vaya a las iglesias y las tire abajo porque le mintieron durante 25 siglos, ese día va a haber un nuevo instituyente. Porque la pregunta es, la idea de la religión, por eso la importancia, te decía recién, entre iglesia y religión. La idea de la religión está en el ser humano. El ser humano necesita creer y ese es el gran problema. La construcción de la posverdad como idea es una idea genial, porque si no hay verdad, cualquier cosa es posible. Fíjense lo que está pasando. Cualquiera dice cualquier cosa, empezando por el presidente que dice cualquier cosa, ¿sí? Que dice cualquier dato. No, porque ya a esta altura del partido no es una opinión política, es un dato de la realidad. Dice cosas que no son ciertas. Eso se llama mentira. Pero a partir de él, que es la figura ordenadora de toda esta institución, miente y entonces estamos todos permitidos en mentir. Miren lo que pasó este último día con la vergonzosa represión a los jubilados. Se da un episodio típico, uno que vivió marchas, se da cuenta que yo hasta a veces pienso en suspender las marchas porque le da de comer a la policía, que tiene como un problemita por definición, ¿no? Tendríamos que hacer siempre digo, un ejercicio de vivir un tiempo sin policías. Cualquiera que fue a la cancha sabe que los quilombos de las canchas los genera la policía. Pero bueno,
un comentario aparte. Digo, esto para cuando uno va a una marcha, no pueden ir sin limón y no puede ir sin pañuelo. Cuando empiezan los gases, tiene que agarrar el limón. Un curso acelerado seguramente de terrorismo, dirán algunos. Vos pones limón en el pañuelo y te pones, y con eso podés contener el rato que los gases lacrimógenos te ejecutan los ojos, la nariz. Y ni te digo si sos alérgico porque te hace pelota. En el medio de este episodio vergonzoso de pegarle a los jubilados, algunos eran jubilados, otros eran militantes, y muchos eran, con razón, gente que estaba caliente por la idea del veto al aumento de los jubilados, fueron. Encima se da el día del maestro. Entonces algunos fueron con el hijo porque no tienen dónde carajo dejar al hijo. Y invocaron a una mujer con una nena y un policía le tira gas pimienta a la nena. Una nena de 10 años que estaba sentada en un rincón porque se venía el quilombo y la madre se paralizó y en lugar de salir rajando, que es lo que corresponde, se quedó ahí y empezaban a venir estos cabezas de termo y pasó uno y le tiró gas pimienta. Lo que vino inmediatamente después es una operación, y fíjense esta locura en la que está, por eso le digo, fíjense cómo esto que estamos hablando está aquí ahora. Lo traigo como para que vean cómo nos está de alguna manera preformateando. El jefe de policía manda un video toqueteado por la inteligencia artificial, cuidado con eso. Ahora voy a hablar un minuto de Taylor Swift. ¿Hay alguna que es fana de Taylor Swift, la cantante norteamericana? Si alguno es fans, ahora le voy a contar una cosa que funciona con todo esto que estamos hablando. El jefe de policía manda un video diciendo que en realidad a la nena le tiraron pimienta unos activistas de derechos humanos con camperas naranja. Y algunos periodistas compran eso porque lo manda el jefe de policía e informan eso. Che, no fue la policía, fue un activista. Como en esta época todo dura nada, mientras en los medios grandes se desarrollaba este cuento oficial, en las redes empezaron a subir la escena donde un policía alevosamente le tira, horrorosamente diría yo, le tira el gas pimienta a la nena. Entonces era como al mismo tiempo, empezaron a aparecer funcionarios justificando y diciendo, ven, ustedes estuvieron diciendo durante todo el día que fue la policía, y por otro lado vos veías en las redes algo que chocaba con esta cosa entre lo instituido, queriendo proteger, porque era vergonzoso salir a justificar a un policía que le había tirado pimienta a una nena. O sea, hay un grado de no saber ya lo que hacer, porque si te la agarran a una nena, porque de verdad no entendés ni tu laburo. O sea, andar a reprimir a los monos que te quieren romper todo. Ponele, pero andar a enfrentar a eso, no una nena de 10 años. Entonces, como era bochornoso, se armó toda una historia en donde convivían durante un largo rato, hasta que por un momento dijeron, che, basta con esto porque es un papelón, estas dos versiones de la realidad. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un tipo que está laburando 15, 16 horas para sobrevivir, que pueda comprender, depende de donde se haya parado, para comprender lo que pasó? ¿Se entiende? Entonces, la posverdad es algo que está promovido por el sistema para que todos tengamos este problemita de no saber qué es lo que en realidad está pasando. Ese es el dato, ¿no? Lo que estamos hoy metidos en todo esto es justamente en la imposibilidad de leer qué es lo que pasa realmente, porque siempre hay 2, 3, 4 versiones al mismo tiempo. Algunas son reales, otras son miradas, otras son interpretaciones y otras son armados, lo que se dice habitualmente las fake news, ¿sí? Entonces, en esta cosa que decimos de lo instituido y lo instituyente, nos encontramos claramente con la confrontación en un modo de gestión en lo instituido, que en un momento determinado este instituyente que también parecía que estaba enfrentado, en algunos casos lo complementa o en algunos casos empieza a promover nuevos líderes, que ahí es donde inevitablemente todo esto que estamos viviendo, que estamos hablando, es un momento en la historia. Hay que salir también de la idea de que esto es permanente. Olvídate, esto va a durar mucho menos que todo. Piensen que venimos de 25 siglos de represión,
te quemaban vivo en la esquina para hacerte creer que Dios existía. Imagínate lo que están dispuestos a hacer para plantearte ideas nuevas, ¿sí? O no me quiero ni imaginar lo que van a hacer para decir que la idea del Estado-Nación ya no sirve, o sea, basta de argentinos, basta de bolivianos, basta de peruanos, somos todos integrantes de un globo terráqueo que van a tener que hacer esto, porque imagínense que esta idea bohemia de que ser ciudadanos del mundo no va a ser gratis, va a venir porque siempre un instituyente. ¿Cuál es el instituyente que yo veo que se viene? Somos todos ciudadanos del mundo. Ahora, como les acabo de explicar, ese instituyente que puede ser rebelde, atractivo, seductor, hasta medio hippie, si ustedes quieren, en algún momento se transforma en un instituido. ¿Qué quiero decir? Aparece un sistema de control para ser parte de esta rebeldía, de estar en contra de los estados que nos someten y que nos cobran impuestos, y ¿verdad? Toda esa manga de estupideces que se están diciendo hoy, se están diciendo para este nuevo instituyente, que en un momento se va a volver instituido porque es inherente a la naturaleza de las organizaciones. Este es el cierre de este gran tema. La naturaleza de una organización instituyente, por muy novedosa que sea, es transformarse en un instituido. Y un instituido siempre es un sistema de control. Siempre es un sistema que te transforma de sujeto, que participa, que forma parte, a objeto. Y no, fíjense como muchas revoluciones estaban paradas, ni hablar de la Revolución Rusa, ¿sí? Que pasó a ser un instituido tan rígido que tipos como grandes pensadores rusos tuvieron que escaparse de Rusia porque ese instituyente, en su recorrido hacia el instituido, empezó a cerrarse y no permitió que nadie, como los anarquistas, Argentina se llenó de anarquistas que escaparon, México, que escaparon de la Revolución Rusa de 1917, cuando Stalin toma el poder, justamente porque la condición de la organización es transformarse, que al comienzo siempre es instituyente. Piensen que la Revolución Rusa, por eso digo que nada es para siempre. Digo, la institución rusa era el sistema zarista, era el imperio de los zares. Y la revolución bolchevique de 1917 rompe con ese sistema y se transforma después en el nuevo instituyente. ¿Está bien? Y lo que era un acto revolucionario frente al sistema zarista, absolutamente de explotación y de vergonzosas relaciones sociales, transformó el ideario de la dictadura del proletariado en una nueva dictadura que terminó con 20 millones de exiliados en Siberia y por el resto del mundo. 20 millones de personas, ¿sí? Que autores rusos denunciaron a lo largo de la historia y que fueron maltratados, seguidos y reprimidos en función de querer poner el dato sobre la mesa. Decir, che, flaco, ustedes como instituyentes se transformaron en instituidos y no pudieron contener la diferencia. Este es el gran desafío de esto que estoy planteando. En esto estamos conviviendo todos todo el tiempo. Cuando te toca estar en la balsa del instituyente y te fuiste hacia el instituido porque no lo ves, y un día te dicen, flaco, esto no se puede hacer acá, ¿eh? Y decís, perdón, yo fui parte de la construcción de un espacio de mayor libertad. ¿Cómo me venís a decir ahora que no se puede hacer? ¡Ting! Eyectado. ¿Está bien? Como el sujeto pasa a ser objeto. Si vos no te diste cuenta del pasaje, prepárate. Sos boleta. ¿Está bien? Por eso, una vez más, Nacho, espero que se haya comprendido, lo instituido y lo instituyente se complementan. Son un estado. Y está todo esto metido en el concepto de cultura. Por eso mi especialización, la de ser especialista en cultura, es justamente para poder leer que está todo este paquete metido en la construcción de una cultura. Se viene una cultura global, se viene una cultura que nos hace creer que los nacionalismos, los locales, no tienen más sentido,
que hay una sola manera de ponernos de acuerdo y que de esa manera ustedes que están en esa parte del mundo van a tener que hacer esto y ustedes eso. Se viene, por eso muchos hablan de una agenda de los grandes dueños de las tecnológicas, que ya están jugando con la inteligencia artificial a pensar un gobierno global. Este escenario ya está. Y nosotros estamos permanentemente con los putos teléfonos esto, digo puto en el sentido general, ¿no? Dándole de comer al sistema que permanentemente nos realimenta en un nuevo instituyente, el mundo global, el mundo como una cosa. Entonces, hay muchos que denuncian que la ecología, que empezó siendo un instituyente, hoy está siendo tomada por estos grupos que están pensando el mundo con la excusa de la protección de la ecología, ir hacia este nuevo orden. Hay algunas cosas que estoy planteando en términos de hipótesis, pero hay muchos datos que marcan que este juego de lo instituido y lo instituyente es permanente. ¿Está bien? Y otra vez, una vez más, ustedes forman parte de una disciplina, de un instituyente instituido como el deporte, del que forman parte del pan y circo tomado por el sistema, justamente como muchos. Imagínense si este pueblo hubiera salido con 5 millones de personas a la calle para tirar al río a los corruptos. 5 millones de personas pidiendo transparencia, 5 millones de personas pidiendo distribuir la riqueza de este país de manera equitativa. Tendríamos otra Argentina. Bueno, esa es la disputa que está siempre debajo de todo esto que estamos hablando. Es una relación de poder. Los sistemas se mueven y los grandes grupos, los más chicos, los más menos, por eso los grandes pensadores argentinos, que los hubo y muy bien, hablaban de que la organización vence al tiempo. Es la única cosa que nos queda a una parte de la población, organizarse, comprender estas cosas porque son las cosas que de alguna manera nos interesan. Cuando yo digo quiero que mi pibe juegue a la pelota con otros, necesito organizar eso. Bueno, las comunidades permanentemente van construyendo instituyentes que responden a sus necesidades. Y como las necesidades permanentemente van a ir apareciendo de una manera evidente, esas organizaciones van a seguir, en principio, que parecía que le estaban tocando la puerta al instituto y decir, che, mirá lo que no nos diste esto, no nos diste aquello. En algún momento el instituido lo toma, ¿sí? Y en algún momento ese instituyente hace volar por el aire el instituido y constituye una nueva realidad. A ver, socorro. Por eso decía recién, a ver, déjenme ver un minuto acá, esta idea de las definiciones, ¿no? Para que lo voy a ir a una... El otro día tenía, que lo estuvimos viendo, Durkheim decía esto de que cómo la relación que hay entre lo instituido y lo instituyente, ¿no? O sea, como una sociedad, según Durkheim, que fue el padre, tiene un ensayo bárbaro sobre el suicidio, Durkheim, el padre de la sociología occidental. Él dice que las considera pura compulsión exterior, o sea, es exterior a nosotros. Por eso digo que la predeterminación de las instituciones es a nosotros. Y ustedes me dirán, pero las ideas andan por ahí. Y bueno, por eso. El tema es que si nos ponemos de acuerdo, acordamos una visión, que es lo que vamos a ver la semana que viene, nosotros también podemos cambiar nuestro destino. Nosotros también podemos cambiar nuestra realidad. ¿Sabes cuál es la diferencia? Entre que ellos se sentaron y se pusieron de acuerdo y establecieron una visión, mientras que vos, desorganizado, o sos parte como objeto de una organización y no te das cuenta, y en algunos casos me parece muy bien porque sos feliz con esas ideas que actúas, pero en muchos casos vivís en una angustia de que no sabes por qué y que querés ver otras cosas y este lugar no te deja. Esa tensión que hay entre el que está contento porque está
porque vive con un pensamiento crítico anestesiado, entonces puede convivir tranquilamente con ideas medievales y no se las cuestiona, y otros que de alguna manera pueden llegar a hacer una estúpida pregunta y cuestionar el sistema todo. Entonces, quería, esto de que sea Durkheim, ¿no? Que es exterior, me parece interesante porque es exterior a uno. Ahora, uno puede formar parte de ese exterior sobre otros. ¿Está bien? Cuando ustedes arman una comunidad, cuando ustedes arman un nuevo club, cuando ustedes, como yo le digo a muchos jóvenes, che, no estaría mal empezar a pensar en clubes en donde se integre, además lo deportivo, lo social y lo cultural, lo ecológico. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué pasa con la quinta pata de lo tecnológico? ¿Por qué no meter los videojuegos en los clubes? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los clubes que tienen deportes físicos? Una cultura, ¿no? O sea, che, mira, nosotros armamos cancha de básquet, no armamos espacio para que los pibes se vengan a sentar. Los pibes también se sientan, los pibes también juegan al básquet, las dos cosas. Esta idea, ¿ves? El instituido club, no, acá no, videojuegos no. Justamente combatimos. ¿No? ¿Qué combatir si los pibes lo van a hacer igual? Terminan de entrenar con vos, van y se juntan todos y juegan o por el celu, por el chat. ¿Dónde viven? Y ahí te das cuenta como el club se vuelve un instituido y no puede contener la novedad, la tecnología, las nuevas formas, los nuevos soportes. Y como un pibe que antes nunca tuvo la posibilidad de pensarse en Barcelona, hoy puede ver los partidos de Barcelona porque sus ídolos deportivos juegan ahí. ¿Sí? Y porque el pibe que jugaba acá, ahora se fue al Atlético de Madrid y lo ve en la selección, dice, ¿dónde juega Julián Álvarez? En el Atlético de Madrid. Ah, bueno, me hago del Atlético, porque mi ídolo es Julián, me llevó puesto. Y ahí empieza a haber ideas de internacionalización que no estaban. Empiezas a romper el cascarón de lo local. ¿Se entiende? A ver, Nacho. Entonces, en cierta manera, lo instituyente sería lo que se pone en agenda de la discusión pública, pensando, por ejemplo, En algunos casos sí, en otros casos no. A veces un grupo de personas que se levantó una mañana con 3 vinos de más y se les ocurre. La idea de la ecología es de un grupo que no tiene absolutamente nada que ver con el Estado ni con lugares conocidos. Empezaron a ver algunos datos, a mezclar, se juntó un físico, se juntó con un maestro, empezaron a juntar data y dijeron, che, pará, este tema ¿cómo es? Y hoy aparece un rol nuevo, por ejemplo, las agencias de higiene y seguridad tienen todas una mirada ecológica, que antes no la tenían. Empiezan a aparecer profesiones nuevas a partir de esta mirada. Y no estaban, de la nada, salieron 4 o 5 locos a caminar. Y con lo que está pasando con las tecnológicas es igual. Ni ellos saben a dónde van, porque nadie, a esta altura, a la velocidad que vamos, nadie sabe dónde vamos. Pero lo cierto es que Jeff Bezos, que Bill Gates, se hablan, se sientan a negociar, Zuckerberg, son todos estos nombres de cabezas, ¿sí? No sabemos los nombres de las cabezas chinas, porque además es chino, más complicado, pero digo, son grupos que ya se están hablando porque se sienten pares. Esto de lo que te conté de Elon Musk, que está enfrentándose a Brasil. A ver, un empresario que se te planta un país como Brasil, del tamaño de Brasil, imagínate lo que le pueden hacer a Haití, de hecho que fíjate lo que le han hecho, lo que le pueden llegar a hacer a Bermudas, lo que le están haciendo a Venezuela. O sea, cómo es la acción y la reacción, ¿no? Digo, y ni que hablar cuando esos grupos, Elon Musk tuvo, por ejemplo, que es el empresario dueño de X, tuvo un exabrupto, para decirlo elegantemente, en el que dijo, nosotros necesitamos el litio para nuestras baterías y lo vamos a ir a buscar donde esté. Bienvenido, muchachos, nosotros tenemos litio, así que prepárense. Si ese tipo que trata hacia Brasil, cuando necesite algo para su subsistencia como empresario, como cabeza de, piensen que ese tipo está ya teniendo un desarrollo aeroespacial autónomo de lo que durante siglos fue
una política de Estado. Hoy ya no es una política de Estado. El otro día mandaron un cohete a la Luna, tipos privados de China y tipos privados con Elon Musk, con su desarrollo aeroespacial autónomo. Cuando digo autónomo, ya está claro que los clones que estaban prohibidos, ¿no? Pasó a ser escondido y nunca más nadie habló de los clones, ¿no? ¿Alguien está seguro si suspendieron el desarrollo del clonaje de humanos? La tecnología ya está, ¿sí? Más instituyente que eso, imposible. Sin embargo, el control estatal sobre las tecnologías hoy es imposible. El primer intento, que fue el que hizo Brasil, mirá cómo lo respondieron. Y todavía es una cosa que recién empieza. ¿Está bien? Ahí está el instituyente. Está ahí, en el aire, todavía no tomó forma. Pero ahí está la disputa. Ese se la regalo a cambio de un vino cuando puedan. Se cumple, y bueno, qué sé yo. Mirá. Otro pensador, Castoreadis. Les quería, fíjense en esta descripción que él hace. Dice, ha propuesto una teoría política de la sociedad tomada como punto de partida. Él toma como punto de partida el marxismo y el psicoanálisis. Linda mezcla. Donde él establece un conflicto entre el instituyente y el instituido. Porque es para mí el error de creer que estos son dos lugares fijos. ¿Está bien? Cuando ustedes empiezan a seguirme y ven que esto es dinámico, se dan cuenta que este planteo de Castoradis es falso. No existe eso. Se complementan, se realimentan. Y en algunos casos se enfrentan. Pero entonces es dinámico, no es que es fijo. ¿Está bien? Eso para empezar. Entonces dice él en su teoría que hay una corriente institucionalista. Claro, que es parte de lo que venimos diciendo. El instituido siempre se quiere imponer, pero es porque es inherente a su naturaleza de organización. Entonces, presentan a lo instituyente como esa mirada bohemia, de rebelión, de ir en contra de los sistemas. Falso. Entonces él trae la iglesia y el ejército, él dice, no son instituciones nuevas, error. Iglesia y ejército son dos organizaciones que responden a una institución. ¿Está bien? ¿Qué es? El de la iglesia, religión, y el del ejército, a ver. ¿Cuál es la institución del ejército? El Estado. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Para qué sirve el ejército? La seguridad. Bien, ¿ven? ¿Ven que van pensando más grande que como te quieren vender el sombrerito corto? ¿Ven? El ejército representa la seguridad. Ese es el instituido. Ese es el institución. Esa es la institución, la seguridad. Por eso inventaron el ejército. Por eso la materialización de la seguridad está en la policía, está en las fuerzas de seguridad en general, la gendarmería, el ejército. ¿Para qué está todo ese andamiaje? ¿Está bien? Cerraba con esto, digo, él presenta a la iglesia y el ejército, dice, no son instituciones nuevas, pero el capitalismo las transforma. ¿Ves que se contradice? No es un tema del capitalismo, por Dios, es inherente a las organizaciones, que hoy, podríamos decir, no existe otro sistema que el capitalismo. En realidad no existe ningún sistema porque el capitalismo como tal no es una definición cerrada, no es una cosa determinada. Seguir pensando en términos cerrados y no dinámicos, ¿qué quiero decir? Transformaciones permanentes, en donde lo único que está siempre en disputa es el poder, a veces tendrá forma de comunismo, a veces tendrá forma de capitalismo, pero acá lo que se discute es poder, y el poder es poder hacer. Dejen de pensar en términos conspirativos. El tema es poder hacer, y por otro lado, podemos construir nuestro propio poder. Que esta es la paradoja de todo este engendro que estoy presentando. Digo, cuando pudimos organizar ONG en donde plantamos la discusión ecológica, que después el instituido Estado me lo chupa para poder a su vez darle una reconversión y transformar en el gran móvil para hacer un planteo global, es parte de la dinámica de las ideas.
¿Está bien? Digamos, el tipo que armó las ONG para dar para hacer consciente a los seres humanos de que están destruyendo la Tierra, no estaba pensando en un concepto global de un gobierno del mundo único, ¿sí? Así que atenti, ojo con lo que se viene. Un ejemplo de eso es China, ¿sí? Una centralidad y una convivencia, que Castoradi me diga si los chinos son parte del capitalismo en un sistema cerrado como el que tienen, de partido único. Explíquenme eso. Tienen prácticas capitalistas en un sistema comunista. ¿Me pueden explicar eso? ¿Eso cómo lo llama? ¿Capitalismo también? ¿Comunismo? A Hong Kong, los chinos tienen 300 millones de millonarios, milimillonarios. Lo que pasa es que no los conocemos y si no, visiten Hong Kong, aunque sea googleándolo, y se van a dar cuenta de esto que hablamos. Bueno, quería traer esto, después se las mando, esta porque después está bueno como refuerzo. Entonces, como como les dije alguna vez, esta clase, estas dos clases, en general uno tiende a sentirse un pelotudo importante dentro de un sistema de toma de decisiones de otro, no lo vivan así. También vean la posibilidad de que el instituyente, que ustedes son en sí mismos, porque ustedes son sujetos productores de sentido, no le echen la culpa al sistema. El sistema tiene tantos agujeros posibles como para poder generar espacios y participación y desarrollo. De lo único que se trata es de organizarse, nada más que eso. Que no es joda. Por eso estamos tratando de aprender que la organización tiene métodos y la mejor forma de organizarse es armar un equipo. Y aunque les parezca osado, acá, en este espacio, ustedes pueden generar un pequeño pero fructífero equipo de trabajo. Bueno, promuevan sus preguntas, envíenlas, así las activamos la semana que viene. Trataré de ajustar la comunicación de si tenemos clases presenciales o no, virtuales o no, y a partir de ahí la seguimos. Les mando un abrazo grande y a disfrutar del fin de semana. Beso, beso. Dale.